voy a contar un poco mi experiencia, cómo empecé la tesis, para que tengáis una aproximación, cómo desde el caos, desde el desorden, desde los cambios de tema. Una pregunta, ¿el tigre es la tesis? ¿El tigre es la tesis? También se puede llegar al final, tener la tesis. El asesor. Bueno, yo empecé como... Ahora empezamos un poco de casualidad. Yo cuando acabé la carrera, yo soy de filología hispánica. Yo lo que quería era pues trabajar. Entonces lo que hice fue hacer CAP y prepararme las oposiciones. ¿Qué pasó? Que suspendí. Entonces aquí, como las oposiciones son cada 2 años, pues tenía 2 años un poco para hacer puntos para la próxima convocatoria. Entonces pues me metí en un máster, que era lo que estaba de moda, estaban empezando a cobrar auge esto de los másteres. Hice un máster en Literatura Europea y Enseñanza de Lengua. En el departamento de Filología Española y Subdidáctica ya en Huelva, porque yo estudié en Sevilla. Pero ya claro, quería estar en casa de mis padres, cómodamente, y me hice el máster allí. Era un máster pequeñito, había muy pocos alumnos, había algunos que lo hacían a distancia, y en clase, pues la parte que yo cogí, que era el literario de enseñanza de lengua, porque a mí la literatura siempre me ha gustado un poco menos, me hacía un poco menos, pues en realidad estaba yo y otra más en clase, o sea que eran clases particulares. Con la fortuna de que conocí a mi directora, a Ignacio también, que fue el que me dio también un poco el gusanillo de la investigación, porque él daba esa asignatura, y en el texto polifónico, hipertexto, era la asignatura que impartía amor, y entonces la conocí, con un flechazo, y lo hice al revés de lo que se debe hacer. Elegí primero a mi directora y después pues convenimos un poco el tema en relación con lo que ella, en su ámbito de estudio, de investigación. Porque lo interesante es que el director pues, domine el tema suficientemente como para que te dé las pistas para tú hacer un trabajo bueno. Entonces, bueno, voy a pasarlo, era el primer máster, el primer trabajo. Digo que al revés porque lo interesante es coger tú el tema que te apasione, por el que puedas dedicar pues, 4 años, bueno, en este caso 3 años de vuestra vida a trabajarlo, a aburriros de él, porque es un poco como un matrimonio. Como decía Gila, ¿no? Al principio de la relación, ¡ay, qué peca más bonita! Y cuando llevas 20 años de casado, quita el verrugo que se ve en medio. Pues es un poco más o menos así. Si no te apasiona el tema al principio, pues a ver cómo aguantas los 3 años o todo el tiempo que le dediques a la investigación. Mi primer trabajo fue sobre competencia digital en los recursos de lengua y literatura. Amor y Montillero somos del área de didáctica de lengua y literatura, entonces un poco relacionado con el área y con las competencias mediáticas digitales. Como eran 100 páginas, había que acortar mucho el marco, el corpus, y entonces pues la seleccioné dentro de Barclay. Este fue pues, el inicio de la investigación, el que más problemas da. Porque realmente yo no tenía ni idea de escribir científicamente, como ya comenté esta mañana, no tenía ni idea, yo estaba acostumbrada a la escritura literaria de mi ámbito de estudio, y eso de escribir y citar, ¿dónde acaban las palabras de los autores de los artículos y empiezan las mías? ¿Cuándo tengo que citar? Era un poco esa incertidumbre, ¿no? Tengo que citarlo todo, y si digo, porque todo está dicho, ¿no? Tengo que buscar la cita y ponerla en todo momento. ¿Cuándo se va a ver mi discurso? Pues esa parte se soluciona leyendo muchos artículos. Ya ustedes habéis leído mucho, habéis escrito, habéis hecho, supongo que la mayoría habéis hecho máster, habéis hecho trabajo de investigación, y esa parte la tenéis un poco ya solventada. Y lo que hice fue una tablita, una propuesta,
unos criterios de cómo evaluar la competencia digital en unos recursos. Me hice mi plantillita con mis criterios y se la pasé a los recursos de lengua y literatura de esa plataforma. En relación con lo que estaba diciendo Ana, pues la mayoría de los recursos no comentaban la competencia digital. Esto era por el año 2010, pero yo creo que más o menos seguimos en el mismo... Casi todo eran sopas de letras, ejercicios tipo post-potato, lectura en pantalla, pero sin interactividad. Eran todas actividades utilizando la tecnología, el ordenador, pero sin desarrollar la competencia del alumno. La probé, hicimos la exposición. A mí me cuesta muchísimo hablar en público. Mi truco es aprendérmelo de memoria. Me escribo los 20 minutos que tengo que hablar, me lo aprendo de memoria y se lo cuento a todo el que me quiere escuchar. Vuelvo a mi casa, a mi madre, mamá, suéltate que te voy a poner las diapositivas. Amor, a ver, te voy a poner las diapositivas, le suelto el rollo con mi reloj aquí y así pues me va mucho mejor. En este caso, como todavía no tenía mucha experiencia, me lo ha recordado además mi compañero Manolo, que estuvo en la defensa, ni siquiera saludé al tribunal ni a la gente que estaba allí. Yo no aparecía en mi papel que yo me había aprendido de memoria y cuando me dijeron, bueno, venga, ya está aquí, puedes empezar, pues empecé directamente, no dejé hablar, no, es mentira. O sea, no dejaste al tribunal, tú entraste y empezaste a hablar. No dejé hablar ni al tribunal ni que me presentaran. Llegué y lo dije yo todo y solté todo el rollo y bueno, hicieron la gracia después que nos has dejado presentarte. La verdad que me fue bien, aprobé. Y entonces pues ya me gustó esta parte de investigación, eso de tú aportar algo, aunque sea pequeñito. Y empecé a escribir la tesis. Ya nos planteamos hacer la tesis. Yo en un principio lo que quería hacer era desarrollar un programa para desarrollar la competencia mediática de los alumnos, implementarlo en un centro, en una clase de secundaria y ver los resultados, si funcionaba o no el programa que había desarrollado. Eso cambió con el paso del tiempo, ya lo iremos viendo. Y en ese año, el año siguiente, fue el primer curso del Máster de Comunicación y Educación Audiovisual, que algunos habéis hecho. Y me apunté porque yo quería saber más, porque un aspecto también muy importante a la hora de realizar la tesis es hacerla de algo que tú conoces, de algo que tú has estudiado. Pero yo en mi caso, que era de Filología Hispánica, pues realmente de tecnología, de competencia digital, de medios de comunicación, no sabía prácticamente nada. Entonces me pareció muy interesante hacer este máster, que me formaran en este aspecto de los contenidos. Y además, cuando vi los profesores, pues ya los conocía casi todos porque los había citado en mi otro trabajo. Venía Pérez Márquez, Area, Bartolomé, bueno, aparte de todos los de la universidad, pero además venían muchos profesores de fuera, Ferrer, muy interesantes. Y tuve la suerte también de que estuve como becaria colaboradora, entonces tenía un trato muy cercano con los profesores, porque era un poco el nexo entre los alumnos y el profesorado. Y eso pues me ayudó también en hacer contactos para futuras investigaciones o artículos. En este caso ya lo tenía más fácil, ya había hecho un trabajo final de máster, había investigado, sabía cómo se hacía, tenía una pequeña parte de fundamentación, porque la parte de competencia digital, yo hablo de la convergencia terminológica en el concepto de competencia mediática, de la competencia audiovisual y digital, la mediática como la que engloba las dos. Entonces pues hacía un desarrollo tanto de históricamente los que habían hablado de competencia digital y por otra parte cómo se había trabajado la certificación audiovisual. Entonces ya esa parte digital pues ya lo tenía hecho. Entonces en junio defendí el trabajo y como iba a hacer en mi tesis una implementación, un programa, pues quería plantear cuáles eran las dimensiones y los indicadores de la competencia mediática. Entonces mi trabajo fue una revisión de 5 artículos, 5 estudios, donde entraban las dimensiones de Ferrer,
el estudio de Tornero y Celó, de Pere Márquez, otras dimensiones de la parte digital. Cogí todas las dimensiones que tenían cada uno y hice mi propia propuesta articulada de dimensiones e indicadores para un planteamiento didáctico. Hice unas actividades por cada una de las dimensiones. A partir de aquí, pues ya... Bueno. Saqué alguna comunicación de mi otro trabajo. Esto es muy importante, ya lo voy a decir después. Estuve bien asesorada por mi directora, por Ignacio, por los profesores, que me dijeron que durante el tiempo de la tesis, pues que todo lo que pudiera, que fuera publicando. Sobre todo en congresos, comunicaciones, si podía algún artículo. Entonces, durante los años que he estado haciendo la tesis, al hilo de esta investigación, pues he ido publicando, yendo a congresos, haciendo comunicaciones. Entonces, ahora cuando termino, pues tengo un currículum más o menos que me puede servir pues para acreditarme pronto. Espero, no se me los dedos. Como seguía en la tesis, pues hablé con Ignacio para irme de estancia, porque yo quería hacer la tesis europea en aquel momento, internacional ahora. Entonces, para hacerla necesitaba estar de estancia un tiempo. Entonces cogí el programa Erasmus predoctoral y me fui de estancia a Italia. ¿Qué hice en Italia? Pues me fui a los carnavales de Venecia, que llegué en febrero. Ahora puedes contar. Claro, yo no puedo contar, yo no puedo contar. Está llevando 2 años preguntándome, ¿qué hiciste en Italia? ¿Qué hiciste en Italia? Trabajo de campo. ¿Qué has venido de Italia y sigue igual la tesis? O sea, un orgasmo. Tuve, cometí el error de compartir piso con 2 Erasmus de grado que iban allí a divertirse. Y ella que es alfacativa. Yo que no sé decir que no a ciertas cosas como salir y divertirse y eso, pues de la tesis hice poco y lo poco que hice no me sirvió. Porque en esta etapa ya decidimos que ya no iba a ser una implementación porque era muy difícil si tú no estás dando clases en un centro y tienes un contacto muy directo con los profesores, plantearles que cambien su programación de ese año, implanten tu programa y después hacer la evaluación. Para eso tienes que estar dentro del centro. Entonces desde fuera era muy complicado. Entonces decidimos que mejor hacíamos una evaluación de la competencia mediática de los adolescentes mediante cuestionarios y como me iba a Italia, pues íbamos a hacer una comparativa entre Italia y España. Entonces pues me fundamenté pues, normativa italiana en los centros de allí, traduje el cuestionario que había empezado a realizar, lo traduje al italiano. Fue lo poco que hice, los 4 meses y medio, y no me sirvió para nada. He de decir que además perdí un par de trabajos desde irme a Italia. Bueno, no lo dije, pero cuando empecé el máster, el primero, hacían falta profesores en el departamento de didáctica y me llamaron y empecé a dar clases en didáctica. Y más o menos fui siguiendo dando clases en estos contratos parciales, 6+6, 4+4. Y pues entonces ya pues me enganché más de la investigación para dar clases en la universidad. Bueno, pues cuando tenía las maletas ya hechas para irme a Italia, me llamaron de la bolsa de secundaria para trabajar y me llamaron de la universidad con un tiempo completo. A lo cual dije que no a las 2 cosas, me fui a Italia, no hice nada, me fui de fiesta. Bueno, no encontré la foto, pero hice también, estuve en una película de Bollywood, de extra. También estuve en una película de Bollywood de extra, que ya ha salido la película. Y bueno, y de la casualidad de que cuando volví fue la crisis.
ya no llamaban a nadie en secundaria y en el departamento cerraron la bolsa con los que estaban y el año siguiente y el otro fueron llamando a los que estaban contratados en ese momento, aunque yo en la bolsa estaba por encima de los que estaban trabajando. Bueno, como he visto durante ese tiempo, ya una vez que vine, que empecé sobre todo con el cuestionario, a pasarlo, hice primero un pilotaje, bueno, primero se lo pasé a un grupo de expertos, me lo revisaron, el cuestionario, me hicieron sus anotaciones, que veían peor. A esto he de decir que si vais a hacer cuestionarios, que estudiéis antes el SPSS y estadística. Porque si no, si lo hacéis a la inversa y hacéis antes el cuestionario, cuando proceséis los datos vais a tener muchos problemas. Porque claro, yo no tenía ni idea de estadística, el SPSS así por encima, hice mis preguntitas abiertas para recoger mucha información, cada una de un tipo, para comprobar lo que sabían los adolescentes de comunicación. Entonces tenía preguntas del tipo, si pones una película, pues que ¿sabes algo de lenguaje audiovisual? Sí, no, bueno, lo vamos a comprobar. Entonces le pones un fragmento. ¿Qué te indican los colores en este fragmento? ¿Qué te indican los distintos lenguajes? Con un montón de respuestas para que indicaran pues, las que quisieran. Pues eso cuando lo pasas al SPSS, tienes que recodificar, sacar un montón de otras preguntas diferentes para ir analizando cada una por separado. Total, que es mejor hacerlo a la inversa. Y hacer un cuestionario cerrado, conectar a tipo Likert, que va a ser mucho más fácil a la hora de procesar. Y nada de preguntas abiertas o de respuestas que yo tenga que contestar, porque después es una locura. Yo tenía un corpus pequeñito, mi corpus son 312 de adolescentes y ha sido horroroso recodificar casi todas las preguntas para poder extraer resultados fiables y válidos. En esa época me pusieron en contacto también con dos investigaciones, entré a formar parte de dos investigaciones, una como colaboradora y otra como investigadora, que es el MAD de competencia mediática, que está con la Universidad de Huelva, de Barcelona y de Valladolid. Y el Excelencia, que era aquí a nivel de Andalucía, la competencia mediática. En principio, y eso me iba a beneficiar. Bueno, y de hecho me benefició porque no estaba sola, tienes un grupo de personas, tienes más gente que está haciendo la tesis y que puedes contarle tus problemas y ellos están pasando por lo mismo. Y como iba en la línea, iban a analizar los distintos públicos, o sea, primaria, secundaria, bachillerato, pues yo iba a entrar un poco por ahí, iba a tener mi corpus desde de esa investigación. ¿Qué pasa? Que ellos utilizaban las dimensiones de Ferret. Y yo, como ya había hecho mis dimensiones, pues yo quería utilizar las mías. Entonces me hice un cuestionario un poco diferente con mis dimensiones. ¿Qué pasó? Que de la gente que yo podía tirar para que me pasara los cuestionarios de las distintas provincias, ya habían pasado los cuestionarios de excelencia y del I+D. Entonces tuve que tirar de contactos muy cercanos, por eso mi corpus fue tan pequeñito. Entonces me perjudicó más que me benefició el hecho de estar en esos proyectos a la hora de pasar los cuestionarios. A la hora de fundamentación y de publicaciones, que era lo que iba a decir, pues me benefició muchísimo porque saqué unos cuantos artículos, capítulos de libros, con compañeros de los proyectos y algunos que tenemos todavía pendientes. El de la competencia digital, de comunicar con amor, fue el que surgió a raíz del TFM que realicé en el máster de comunicación y educación audiovisual. Bueno, esto es lo que he comentado un poco de los cuestionarios. Pasé los cuestionarios, bueno, los expertos me los revisaron, hice los cambios, hice un pilotaje con un grupo pequeñito, unos 15, que dijeron pues, que había preguntas que no entendían, que el lenguaje en algunas era difícil, había otras que muchos no habían hecho porque eran complicadas, tenían que seleccionar muchas respuestas, pues eliminamos esas preguntas y nos quedamos con un cuestionario más básico.
de todas formas muy largo, porque teníamos que medir todas las dimensiones de la competencia mediática y la mayor parte de los indicadores. Entonces era un cuestionario con 40 preguntas. Muy largo. Lo que pasa es que en un entorno formal de una clase de educación secundaria, pues se planteaba como un examen. Estaba acostumbrado a un examen que a lo mejor dure una hora. En este caso era media hora, 35 minutos, lo que duraba pasar el cuestionario. Pongo esta diapositiva porque hice una versión en papel y una digital. Pues al final la pasé en papel. ¿Por qué? Todo lo que habéis hablado al final es para nada. ¿Por qué? Porque los profesores que me lo iban a pasar no tenían en su aula, tenían que desplazarse al aula de informática para realizar el cuestionario. Tenían que solicitar esa hora en el aula de informática y a veces no tenían disponibilidad. Y le era mucho más fácil llegar a su clase, pasar en papel los 20 o los 30 cuestionarios y que los niños los rellenaran. Entonces al final la mayoría, salvo un instituto, en todos los demás los hicieron en papel. Utilicé una herramienta gratuita hasta cierto límite. Si quieres todas las respuestas y el Excel con todas las respuestas, pues hay que pagar, no sé si 30 o 50 euros. Pero bueno, las veis, pasáis los 1000 cuestionarios o todos los que tengáis que hacer, y el mes que queráis descargaros la hoja de datos entera, pagáis, los descargáis y os borráis. Que es lo que yo hice. Y bueno, después, esto es el diablo, que es el SPSS y el ATLAS-TIC. Todo lo que me ha dicho Pilar antes no me ha servido para nada. En ese momento, para mí era lo peor del mundo, llegar tú a procesar los datos sin tener ni idea de trabajar con SPSS, ya no trabajar con la aplicación, porque yo sí sabía cómo se sacaban las gráficas, cómo se cruzaban datos, hacían tablas de contingencia, pero no tenía ni idea de estadística. O sea, no sé para qué me sirve la varianza, o si tengo que sacar media o mediana. Entonces, fue muy complicado, me tuve que poner a estudiar. Paloma me dejó unos libros de estadística de cuando era... De hecho, es mi asignatura pendiente. Tengo que hacer algún curso, me voy a apuntar en tus clases, Pilar, me tienes que dar clases de estadística. Y el ATLAS-TIC igual, lo que decía Paloma esta mañana, que hicimos el curso por allí por 2011-12, y cuando yo el año pasado me puse a procesar el ATLAS-TIC las entrevistas, hice unas cuantas entrevistas porque como el corpus era tan pequeño, pues decidí meter profesores, que lo saqué en este caso del máster de excelencia, y hacer unas entrevistas para triangular, que fuera, pues, tuviera un poquito más de enjundia la investigación. Y las encuestas, pues lo intenté con ATLAS-TIC, pero como eran tan poquitas, pues entre ATLAS-TIC y yo manualmente allí, pues procesamos las entrevistas, porque ATLAS-TIC es un horror. Y eso que yo en mi cuadernito del curso lo tenía todo apuntado, el botón 1 te va a decir esto, ahora enlaza ese botón con este, códigos de esta forma, códigos de la otra, todo muy bien explicado, que vamos, te tienes que poner y con poco tiempo, porque tampoco te vas a dedicar a estudiar otra vez el programa. Por eso cuesta ir la imagen tan descriptiva. Bueno, me quedé embarazada en esa época, entonces yo quería terminarla antes de tener niños. ¿Eh? Cuando volví. Todavía tenía lo de Italia en la cabeza y quería acabar cuanto antes, pero no me dio tiempo. Y entonces el 8 del año pasado, de mayo, tuve a mi niño chiquitito, que está ahí arriba, y ya en septiembre lo puse a trabajar. Nos poníamos en verano en las videoconferencias y ya lo sacaba allí. Y bueno, el año pasado, que fue ya un poco ya la etapa final, que fue el curso, que estaba, ya volvieron a abrir las bolsas en
departamento, con un tiempo completo, estamos con artículos y ya pues con el final de la tesis. Terminar sobre todo de sacar las gráficas, comentarlas y hacer las conclusiones. En las conclusiones te llevé... Pero me han quedado muy bien las conclusiones. Y lo peor de lo peor de lo peor, que os voy a aconsejar que desde la primera palabra que empecéis a escribir lo hagáis en el formato adecuado, con la corrección adecuada, con su pie y su encabezado ya puesto, con sus márgenes hechos para cortar si lo queréis más cortito el formato, porque es un horror acabar la tesis y darle formato. Meterle el formato, a meter los márgenes, a las gráficas no te cuadran. A mí además le metí el corte automático de las palabras, los guiones automáticos, que te hace el corte de las palabras para que no te queden los huecos esos feos. Y tuve muchísimos problemas con Word, hasta el mismo día que iba a imprimir, el día antes que estaba, cada vez que movía una gráfica o una imagen, se me quitaban todos los guiones y se me ponían 10 páginas más. Movía otro un poquito por ahí, ya corrigiendo, porque además los guiones hay que corregirlos, porque normalmente te hacen los cortes bien, pero hay muchos que no. A mí me cortaba tecnología con las que iba en el siguiente párrafo. Pues hay muchos que los tienes que ir corrigiendo, entonces tú vas con tus 500 páginas, una por una, mirando los guiones, aparte de la coma de la referencia, que se había olvidado también, mirando los guiones, cortándolo manualmente. Cuando llegas a las 200 o 300 páginas, mueves una gráfica y se te quitan todos los guiones. Y tú, venga, otra vez. Mueves otra, se te ponen todos los guiones, pero ahora los guiones no son iguales. Te tienes que ir otra vez a revisar todos los guioncitos, pues así estuve como una semana. Revisando y volviendo a revisar, y ya poniendo las gráficas en su lugar, que todas las páginas quedaran desde el principio hasta el final, no quedaran los huecos feos eso al final cuando le metes una imagen, en fin, lo típico, lo normal. Y nada más, aquí está el resultado, lo he traído para... Bueno, esto es para que busquéis las faltas de ortografía que no encontráis nada, a ver si las vais encontrando, me las señaláis, que todavía puedo sacar las otras impresiones. Hay que decir que es una intrusa, porque no es del programa de doctorado. Ella es del programa de doctorado de lengua. De lengua y literatura, ¿cómo es? Literatura y enseñanza de lenguas. Lo que pasa es que es intrusa no solo porque se ha metido en competencia mediática desde aquel departamento, con lo cual su tesis de competencia mediática, que es un tema central dentro de la línea de Media Literacy, pero lo ha hecho desde el otro departamento. Y esa tesis, la tesis para manchar. Normalmente lo que se hace, cuando has terminado... Ah, no. No, eso no lo he explicado. No, pero tú que es interesante que lo sepas. Nada, que cuando terminas tienes que imprimir una para depositar y en lugar de imprimirte una, te imprimes dos para tener una para ti, para mancharla, para ver todos los errores, si se ha descuadrado alguna imagen, si tiene falta de ortografía. A mí, por ejemplo, se me ha quedado de investigación un poco más abajo. Se encuentran unas cuantas cosas para cuando imprimas las de verdad, que van a entregar al tribunal, pues ya vayan totalmente corregidas. Bueno, he puesto una imagen ahí de ya cuando os encerréis, porque realmente pues, son todos estos años, ya habéis visto, porque Italia, pero hay un momento que fue ya el año pasado y casi entero, en julio, veis el color que tengo, color de tesis, de tierra. Pues ahora tienes que encerrar, y esto es así. Tesis, ordenador, la alimentación entra por ahí y unos cuantos fragmentitos del cerebro para los artículos de la tesis, para los capítulos del libro que tienes que hacer. Bueno, la meta y al final, pues sales así, ¿no? De ese entierro. Mamá. Hay alguien ahí. ¿Debajo que ponéis? Terminé la tesis, mamá, papá, amigos.
Amigos os quedan los verdaderos. Sí, ahora tenéis mucho, pero después van a quedar los de verdad. Bueno, venga. Y bueno, eso. Bombardeo. Bueno, me queda el juicio final, que será ya la defensa, que esperemos que... Pero yo le he quitado todo la ceremonia a la defensa, ya he dicho que es muy fácil. Claro. ¿Cómo era el título? ¿Era el título? No, el título de la presentación que nos has hecho. La aventura de diseñar y escribir una tesis doctoral. Enseñaría cómo hacer una tesis y no morir en el intento. La aventura extraordinaria, laberíntica. No me falta aviso para doctorantes. Bueno, y además, Aviso. en mi caso yo soy súper desastre, muy desorganizada, entonces yo tengo 2 carpetas. Bueno, yo lo tengo todo en Dropbox. Para cuando vaya a cualquier lado, si tengo que trabajar un poco, pues sacaba la tesis de Dropbox y lo volví a subir. Pero además los míos son 2 carpetas, una documento y otro artículo. Y ahí tengo toda la fundamentación, todos los artículos mezclados, o sea, un horror, no hagáis eso. Carpetitas, 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 todo muy organizado, con sus nombres, sus revisiones de los artículos, los que habéis revisado en una carpetita, los que no lo tenéis en otra. Todo eso os ahorra muchos problemas, mucho tiempo, y en lugar de hacerla en 5 años como yo, pues en 2 Qué fácil o se en 3 la tenéis termina. ya líquida. Venga, Águeda, ¿cuántos artículos y capítulos y libros ha hecho? Te he pillado. Libro 1 que va a salir ahora en Gedisa. Libro 1. En Gedisa, una editorial muy potente. 2 capítulos de libro. Italiano. Sí, ¿no? Uno es comunicación y educación, algo que se llama libro, otro es de artículos. El capítulo de Suecia. Sí. ¿Vale? No sabe lo que ha hecho. No sé, pero artículos no significa que son los de 6 artículos, 2 JCR. Como otra gente, yo ahí por detrás, pero trabajé. Venga, bombardearle. Preparada para el Bueno, final. si no tenéis preguntas para mí, pues yo qué sé, un poco de autoayuda, poner vuestras preocupaciones. No te olvides que tenéis un artículo compartido en Brasil. Uy, ¿verdad? No me acordaba. Eh, Uno en Brasil, otro en Italia. y ahora, dentro de poco va a tener otro hablando del trabajo de ella en medicina en el campo. Eso ahora hablará Paloma con Luis Miguel, que está por ahí ya, de la importancia de la cooperación y del trabajo en un grupo. La Paloma, digo que ese es el tema siguiente, que es muy importante a la hora de hacer una tesis doctoral. Pero mi pregunta es sobre el análisis de resultados, la discusión de resultados. Sí. Tengo una cierta dificultad en pensar en cómo, hasta dónde debe entrar menos, cómo lo encaraste. La discusión. Bueno, yo resultados. en los resultados lo que Porque hice fue... colocarlo en tablita, pero después hacer la discusión hasta dónde, cómo se colocarse así. Yo lo tenía fácil porque lo mío, como era por dimensiones, yo analicé por dimensiones, entonces puse las tablitas, los resultados, ¿no?, en bruto, de los estudiantes y de los profesores y de las entrevistas, con sus gráficas y su comentario normal. Y después hice una discusión cruzándolo. Lo que hice, pues, en la primera dimensión, en la dimensión de acceso y obtención de información, pues, qué han dicho los alumnos, qué han dicho los profesores, qué han dicho en las entrevistas, y si tenía alguna referencia de otros estudios que me lo avalara o que me lo contradijera, pues la metía. Entonces así es como hice la discusión. Pero lo mío era fácil por eso, porque como eran por dimensiones, pues cogiendo las tablas de cada dimensión, las cruzaba, las cotejaba con otras investigaciones que ya hubieras hecho la fundamentación y eso es lo que hice la discusión. Yo creo que el proceso de tesis es de mayor a menor complejidad. O sea, lo más difícil es el diseño del cuestionario, su validación, encontrar los ítems significativos que respondan bien a los objetivos. Ese momento es el que uno está más desconcertado. Pero ya cuando tiene el cuestionario hecho y lo aplica, ya el análisis de datos uno empieza a darle como un subidón, porque es ya ir analizando lo que tú ya has trabajado en la realidad. Y por supuesto las conclusiones ya es el subidón total, porque realmente tú empiezas ya a ratificar muchas cosas
y si la discutes, si haces discusión, vas viendo y confrontando con otros autores que han hecho sobre lo que tú has escrito. Entonces, yo creo, bueno, está ahí Luis Miguel también, que tiene su tesis muy reciente y lo puede decir, pero yo creo que es un proceso de más agobio a más euforia, a medida que se va avanzando. Yo muchas veces digo, cuando se empieza, que es como un túnel oscuro que te mete y está oscuro totalmente. Y en ese momento es la hecatombe. Me quiero morir o me quiero ir para atrás. Pero poco a poco, cuando uno empieza a avanzar, empieza a ver puntos de luz que a medida que te vas acercando a la salida del túnel, la luz se va haciendo más rápida. Entonces yo creo que cuando ya tú estás en análisis de resultados, ya estás viendo la luz. Por tanto, ya no hay zigzagueo, ni idas atrás, ni recovecos. Ya es la luz, sigue habiendo camino, tienes que seguir andando, pero ya la recta es más marcada. ¿Entendéis un poco el símil para entender cómo hay momentos en verdad que es oscuridad total? Y yo sé que hay gente ahora que está en la oscuridad, pero la única forma es intentar buscar el punto de luz. Cuando se encuentra ese punto de luz, todo es ya poner la directa, poner la quinta o la sexta en función del coche que tengamos, o la séptima. Y ya solamente es avanzar hacia ese punto. Es verdad que en ese momento de negritud hay gente que se queda. Y os digo, no quiero ser pesimista y además esto quizás es contraproducente decirlo, pero lo digo. En el modelo anterior de doctorado, el porcentaje normalizado de gente que termina la tesis es un 10%. En mi departamento se escribieron desde el año 2008 a 2012 160 tesis. Egresados doctorales, 16. Si cumplimos a rajatabla el porcentaje. El porcentaje realmente, vamos, porque el 90% se han quedado por el camino. Y mucho sufrimiento, porque el que se queda por el camino es sufrido. O sea, cuando el punto de tensión y de desequilibrio es mayor que en la aspiración de terminar, uno se queda. Y en el modelo antiguo se quedaron en el 90%. Yo creo que una de las razones por las que el Ministerio ha optado por este modelo de 3 años es que el momento de zigzagueo haya que acortarlo lo máximo posible. Porque cuanto más corto sea, más posibilidad hay de terminar y triunfar. ¿Entendéis? Si las tesis fueran de 7, 8, 10, 12 años como antes hacían, mucha gente muere al año 2, al año 3, al año 4, al año 5, porque realmente cuando se trabaja la tesis a fondo, cuando uno empieza a trabajar a fondo la tesis ya y ya ve el punto de luz, nunca tarda más de un año, año y medio. O sea, el punto de luz es que cuando ahí está el punto de luz es año y medio, 2 años, no hay más. No hay más, porque ya uno necesita, Paqui que está por aquí esta mañana, que está en el punto de luz ya final, le queda 1 mes, 2 meses para terminar. Se ha ido, porque estaba nerviosa y el que hoy no estaba trabajando. O sea, el que está terminando ya no puede hacer otra cosa porque su mente está metida. Entonces, bueno, es verdad que hay unos momentos, y que además yo he hecho una generalización, que en todos los casos no es exactamente igual, porque las personas somos muy distintas a la hora de planificarnos, de organizarnos, de expectativas, de zigzagueos, y todo eso hace variaciones. Pero en general, lo que os he contado es lo que ocurre a casi todos los años. Sí, sí. En tus 2 intervenciones insiste mucho en el uso del lenguaje científico en la tesis, ¿no? Entiendo que no solo es la referencia y la citación bibliográfica, ¿no? ¿Qué otros elementos tenemos que tener en cuenta a la hora de la redacción de la tesis? Pues bueno, lo dije muy brevemente en la otra intervención. Sí, no, pero no lo de claridad, concisión y demás, ¿no? Es decir, eso ya me lo has contado, ¿no? Me refiero, es decir, desde el punto de vista también de la propia estructura, ¿no? Es decir, de la estructura del discurso, de cómo hilar el principio, la primera página con la última, ¿no? Y qué otros recursos, además evidentemente de la bibliografía y la citación y demás, consideras que dentro del plazo, has comentado eso, ¿no? La dificultad de dónde está mi propio discurso, en qué momento lo separo del discurso de la referencia, ¿no? De la bibliografía o de la... Bueno, es que aprende haciéndolo, leyendo mucho y viendo muchas tesis. ¿Quieres decir algo? Yo creo que tiene el objetivo claro. Y además ponerte siempre, si tú tu título lo has puesto por el objetivo que tienes, no hace falta el título. El gran tema sobre el cual tú estás trabajando, analizando y investigando. Ponlo de todas las páginas. Luego las formateas, como ya te he dicho y tal. Pero que esté siempre desconectado, que tengas claro lo que estás hablando ahí. Evitar el hablar por hablar. El poner 4 citas y las 4 citas están diciendo lo mismo que cuando las lees dices, hay que intentar, sobre todo en la primera vez que se hace la tesis al completo,
intentar tener muy claro lo que quieres decir, el discurso que quieres hacer y desgranar los grandes y pequeños objetivos que vas desarrollando. Luego ya le puedes meter las florituras que tú quieras, pero de primera... Yo creo que también la estructuración de la fundamentación, hacer una estructuración un poco de pirámide invertida, desde lo más general a lo más específico, también te va dando ese punto, ¿no?, de dilación entre una idea y otra. Y desde lo general a ir entrando en lo más cercano a tu trabajo y ya desarrollar tu investigación. Entonces vas un poco hilando todo ese discurso desde el principio, desde la introducción, de qué vas a hacer, hasta las conclusiones finales, desde las que hayas llegado con esa investigación. Yo creo que Ana te lo ha dicho muy claro y yo creo que esa es la clave, tener las ideas claras. Yo recuerdo que una vez empecé a hacer una tesis, que llevaba ya 3 años haciendo la tesis, le dije, ¿cuál es tu tesis? No, yo no tengo tesis, estoy escribiendo. No tenía tesis. Es que cuando uno empieza a hacer una tesis tiene que tener una tesis. ¿Tú qué quieres demostrar? ¿Tú qué quieres hacer en tu trabajo? Que ya no es el objetivo formal, es que tú tengas en la cabeza realmente qué quieres hacer. Y toda tesis tiene 2 partes. Una, que tú tienes que ver el estado de la cuestión, que han hecho otros sobre esto, para no repetirte, para no hacer lo mismo. Porque si tú vas a hacer lo mismo que otro, ¿para qué lo haces? Ningún químico se le ocurre ponerse a inventar la aspirina ahora. Porque antes de ponerse a investigar, tiene que ver que la aspirina se inventó en los años 40. Por tanto, ya eso está descubierto. Yo tendré que inventar una aspirina para sordomudos, que nadie lo ha hecho. Entonces sí, ya estoy aportando un grano de tierra nueva. Por tanto, hay que tener claras las ideas. Ese estado de la cuestión es muy importante. Pero en ese estado de la cuestión hay 2 grandes errores: el parafraseo y el copy-pega. El copy-pega es, yo creo que el cáncer de la intelectualidad hoy día, que cada vez más está más criminalizado, porque además cada vez más se detecta. Y se detecta una cosa que se llama el antiplagio. Todo el mundo debería coger vuestros textos escritos y pasaros el antiplagio, para ver hasta qué punto vosotros mismos estáis engañando a vosotros mismos. Porque a mí, una conclusión de un artículo que sacó en Comunicar hace 2 números y que ha provocado que ahora hagamos un número monográfico sobre este tema, detectan que la gente ya no son conscientes que plagian. O sea, la gente plagia porque plagia, como respiran y como comen. Entonces, este es un gran problema porque una de las cosas que más se castiga hoy día es no poner ideas originales. Es verdad que el estado de la cuestión se basa en recoger lo que otros han hecho, pero hay que darle la cierta finura, como decía Ana, para que haya también aportación personal. Porque no va a decir, y este dice esto, y este dice esto. Perdóname, es que eso no hace falta que tú lo digas, eso ya está dicho todo. Entonces, es verdad que la parte primera de revisión literaria no tiene que ser del todo original, no puede ser del todo original, porque se trata de un estado de la cuestión. Y se trata de recoger, no todo porque es imposible, pero sí las grandes corrientes que han trabajado. Y esa parte, y ahí tienen muchos problemas los educadores y también los periodistas, esa parte no tienes una parte didáctica de tú contarle a otro, al tribunal, qué es Internet. No, perdón, ya el tribunal sabe lo que es Internet. Tú en todo caso, si estás haciendo una tesis sobre Internet, no te vayas a los orígenes a contarme cómo se inventó el artículo de web. Lo que tú tienes que es recoger las corrientes, las teorías, las contradicciones, los puntos fuertes, los puntos débiles, en el estado de la cuestión sobre lo que tú estás investigando. Que no decirme qué es Internet, las clases de Internet, los tipos de Internet y la historia de Internet. ¿De acuerdo? Y donde realmente uno tiene que ser original no es en esa primera parte. Que se trata de demostrar que tú antes de investigar tu campo te has posicionado en lo que hay sobre ese campo, o por lo menos las grandes corrientes de ese campo. No tienes una original en la segunda parte, donde tú sí que haces ya tu aporte original a partir del estado de la cuestión que hay. Y por eso es muy interesante lo que decía Aleta de la pirámide invertida. Es decir, tú ese estado de la cuestión tienes que empezar de los temas más genéricos a ir cerrando el embudo para llegar al tema más próximo a lo que tú vas a investigar. Y ahí sí que no cabe de ninguna manera que tú copies de nadie, porque la tesis, si se define por algo, es porque es un trabajo inédito y original. O sea, frente a cualquier otro trabajo, la tesis tiene que aportar un grano a la ciencia, porque si no, no es tesis. Si no, no es tesis. Quien piense copiar de otro, que se dedique a otra profesión, porque la tesis justamente es que uno aporta algo. No le estamos pidiendo que aporte una nueva teoría, ni una nueva corriente ideológica, no.
No se pide eso a nadie. Lo que se pide es que uno haga un aporte que a veces es contextual, simplemente, es decir, se puede coger la tesis que va a defender Gemma sobre salud, ha cogido un cuestionario que ya está en marcha en otros países, lo ha contextualizado en nuestro contexto, lo ha validado de nuevo y lo ha aplicado. Bueno, eso pues es una tesis doctoral. Si se ha hecho una buena validación, se ha hecho una buena adaptación, realmente eso es ya un aporte valioso, porque en este contexto no existía ningún cuestionario de ese tipo. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que lo más importante que tú planteabas es, como te decía, las ideas claras. Porque el problema es que hay gente que se mete y bueno, están ahí, están en el tema, pero mariposean, van un rato para acá, un rato para allá. Y después otro gran error que hay, que yo creo que alguien nos ha dicho y que para mí es clave. Esto de que yo estoy leyendo y que cuando termine de leer me voy a poner a escribir, eso es el peor error que se puede cometer. Lectura y escritura simultánea. Yo leo y escribo. Y gracias a Dios hoy existe la informática. Os recuerdo que hace 30 años las tesis se hacían a máquina de escribir y con tarjetitas. Entonces cuando tú, lo único que te quedaba era el tip ese de echar y borrar. Vos rompes la hoja, todos hacíamos así, pum, y se cogía otro folio. Entonces hoy día con la informática uno puede coser de una forma mucho más fina que como se cosía hace 20 años. Entonces hay que escribir todo lo que se lee y interesa. Pero para eso hay que tener marcado el faro a donde uno quiere llegar. Porque claro, si hay gente que lo lee en todo le gusta y todo le interesa. No, es que una tesis no es todo, es un punto, un foco. Por eso hay que tener muy claro ese faro. Si no, te pierdes. Todo me puede interesar, pero hoy no. Hoy lo que me interesa es esto y esto. Y voy marcado a mi foco. Entonces, ese foco evidentemente tiene diferentes aristas, diferentes puntos, diferentes capítulos. Pero tiene que estar siempre muy marcado. Porque si no está muy marcado, te dispersa. Y es como el que tiene una escopeta, que el tiro tira y no mata a ningún pájaro porque todos los perigones se han ido a todos los lados, excepto al pájaro. Aquí el punto tiene que ser muy focal y, como decía esta mañana Pablo, la diana, para que sea validanciable, tiene que tener un punto muy delimitado en el tiempo y realmente yendo a donde tiene que ir. ¿De acuerdo? Apuntando y además que sea constante en el tiempo. Porque constancia y puntería son las claves del éxito. Constancia y puntería. Apuntaros a eso porque son las dos palabras de la diana que además se aplican perfectamente a la tesis. ¿O no, Paloma? Sobre todo la constancia. La puntería la vas encontrando, vas afinando, ¿no? Son como estos tiradores que necesitan entrenamiento, porque muchas veces al principio sobre todo empiezas a tirar tiros un poco más perdidos, pero llega un momento en que... constancia también, Paloma. Claro, esa constancia te va dando la puntería y vas viendo que cada vez vas afinando y entonces cada vez termina siendo mucho más constante hasta el punto de irte, porque por la pasada para aquí no puede ya, tiene que terminar porque está en pleno análisis y ya es que está disfrutando también esa parte, ¿no? Pero es verdad que la constancia, y hoy lo hablaba con Óscar, o sea, lo importante es sí, lee, pero escribe. Luego tendrás tiempo de borrar, luego tendrás tiempo de modificar, pero empieza porque cuando vayas viendo páginas, vas focalizando y al final pues darás en la diana, en el centro, seguro. Pero haciendo, si no al final vas disparando a miles de sitios. Si os ponéis así en plan bruto, una tesis es un documento de 300 a 800 páginas. Nunca menos, bueno, puede ser menos. Si haces una obra maestra, con 100 páginas tienes suficiente. O sea, la cantidad no es significativa. Lo importante es lo que tú aportas. Es verdad que si haces 100 páginas, la revisión de 50 que hagas tiene que ser una revisión que vaya, vamos, a la puntería exacta. Nada de parafraseo, nada de pérdida de tiempo, nada de paja. Si eres capaz de esa síntesis, yo he estado en una tesis, he estado en 80 tesis de tribunal. Y en las 80 he visto una tesis de 120 páginas que era perfecta. Le pusimos cum laude con unanimidad. 120 páginas. En ciencias sociales, porque en medicina lo más frecuente es tener una tesis pase más de 100 páginas. Pero en nuestro ámbito lo normal son tesis de 600 páginas. 500, 600 páginas, y lo normalizado. Hoy, cuando yo la hice, lo normal era 1000. Y yo escribí 2000. Pero hoy que me presenta una tesis de 2000, le doy con la tesis en la cabeza. Es más, yo estaba en la Universidad de Sevilla en una tesis con 2000 y le pusimos aprobado. Una tesis con 2000 le pusimos aprobado. Porque la cantidad no dice nada más que la cantidad. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué aporta esta tesis? Es la pregunta principal que se hace cualquier miembro de tribunal. ¿Qué aporta y cómo está construido y cómo está justificado? Y el método
que es, como decía esta mañana Águeda, rigor, precisión, claridad, progresión. Es decir, es que tú coges un capítulo y empieza y termina igual, y dices, bueno, es que me han dicho muchas cosas, pero no me has construido nada. Tú tienes que ir progresando, estructurando, por eso en una tesis hay que poner muchas clasificaciones, muchas enumeraciones, y que haya una cierta progresión, y siempre que haya, incluso la primera parte, aporte original. Por supuesto, basado en autoría de otros que te sirvan como referencia, ¿no? ¿De acuerdo? A mí me gusta también una cosa que dijo Javier esta mañana, de evitar las palabras. Cuando uno dice, este autor habla, perdona, ¿habla? ¿Con quién está hablando? O sea, en todo caso, este autor escribe, narra, critica, enjuicia. Entonces, los verbos, los comodines, las frases hechas, porque la escritura científica no tiene que ver con el lenguaje coloquial, ni siquiera con el lenguaje oral. O sea, hay que ser preciso. La precisión es una cualidad necesaria. Emplear el verbo hablar o posa. Tengo que decir muchas cosas de estos dos. Eso es muy bien que me lo digas oralmente. Pero en el texto escrito tenemos que cuidar al extremo la redacción y el léxico y la construcción de las frases. Se pueden utilizar frases coordinadas, subjuntivas y coordinadas, pero la lengua científica tiende a la frase simple, bien construida, bien elaborada, párrafos. Pues no me puedo hacer una tesis con párrafos de 3 líneas, porque no es redacción científica. Tampoco de 5 páginas sin un punto y aparte. O sea que hay puntos medios. Para eso que es bueno ver muchas tesis. Sabéis que está Teseo, no Teseo no, pero que está Diarné, que tiene 38.000, 40.000 tesis colgadas. Es que hay gente que está haciendo su tesis y no han tenido el detalle de irse a Diarné a buscar las tesis de su tema. Pero ¿cómo se puede hacer una tesis sin ver otras tesis que se han hecho de tu tema? Es que es el primer disparate que se puede cometer. Entonces hay que ver el estado de la cuestión, que no solamente libros y artículos, también las tesis, porque la tesis es una fuente primordial para hacer una tesis. Entonces en Diarné, que están todas las tesis españolas, o Tesis en Red, que es otro portal que coge todas las universidades del grupo 9, ahí hay que ir obligatoriamente y buscar todas las tesis que estén vinculadas a mi tema. Bueno, ahí era que te robo tu espacio, ya tenemos que terminar la hora. Sí, bueno, a ver, vamos un poquito atrasados, pero vamos, es verdad que había márgenes. Venga, una última pregunta. Bueno, mi nombre es Nabil, de la Universidad de Cádiz. Felicitarte primero por el trabajo, lo acabo de ver. Tengo una duda sobre el cuestionario. Después del cuestionario dijiste que hiciste una revisión de expertos. ¿Sobre qué te basaste para definir expertos y cómo fue esta experiencia con estos expertos? Y luego hiciste después de esto un enfoque con un grupo, un pilotaje, sí. ¿Fue con los mismos expertos o lo hiciste con otras personas? No, la evaluación de expertos utilicé a personas del ámbito de mi cuestionario, que tuvieran publicaciones, que estuvieran avaladas científicamente en el tema del cuestionario. Sí. Y el pilotaje fue con un grupo de adolescentes de las mismas características que el que yo iba a utilizar ya después en el cuestionario general. Eran adolescentes de 12 o 14 años, un grupo pequeño de 15 o 16, que ellos, una vez que pasan el cuestionario, pues entonces pueden ver el tiempo que tardan en pasar su cuestionario, si tienen dudas, si hay preguntas que no entienden, si hay otras que les resultan muy fáciles o muy difíciles, y además ese se procesa y ya ves un poco si te va a valer para tu objetivo. Vale, gracias.